Buenas tardes, estamos aquí desde la Universidad Latina, desde nuestra sala de televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro profesor, el arquitecto Bruno Estaño. Buenas tardes, don Bruno. Buenas tardes. Queríamos hoy aprovechar esta tarde para conversar un poco sobre un tema donde don Bruno es probablemente uno de los grandes expertos a nivel mundial, y es la arquitectura tropical. Diferentes razones, termina en Costa Rica, ahí por los años 70, y entonces toda esa formación moderna de casas, ¿verdad?, blancas, sobre pilotis y techos planos, de alguna manera, don Bruno entiende que en Costa Rica y en el trópico esas cosas como que no funcionan muy bien, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo se da cuenta usted de esto o a partir de qué situaciones es que se da cuenta? Mira, en realidad yo llegué a San José en julio de 1973 y fue un gran impacto conocer una naturaleza que yo desconocía. No conocía el trópico, pero cuando hablo de trópico y cuando mencione esa palabra en lo que vamos a comentar en esta grabación, me refiero no solo a una cuestión climática, a una naturaleza especial, sino también a una manera de ser, a una manera de pensar, a una manera de relacionarse unas personas con otras y a una manera especial de las personas, cómo se relacionan con el espacio, con su entorno, con su lugar. O sea, el trópico implica una tropicalidad, que es un concepto que incluye la vida de la gente. Y por supuesto, ahí está el clima, está la naturaleza, está la geografía, está la economía, está todo lo que tiene que ver con la sociología también. Entonces, es un tema complejo que cuando yo me di cuenta, bueno, en el primer momento de llegar, entendí que la cosa era diferente. Me acuerdo cuando me bajé, venía en un avión del AXA desde Panamá y mirando la locura del paisaje verde, después de haber salido en el mes de julio, invierno en Chile, y llegar a la época lluviosa en Costa Rica, salir de allá, de esos cerros que no tienen ni un árbol, y llegar aquí a cerros llenos de árboles y llenos de verde y matices impresionantes. Entonces, evidentemente fue un descubrimiento y la pregunta fue, bueno, ¿cuál arquitectura para Costa Rica? Entonces, eso me desorientó y lo reconozco, me desorientó porque, como tú bien decías, yo me formé en una escuela que seguía de manera muy sistemática los dictados del movimiento moderno, y nuestros arquitectos a seguir eran Le Corbusier número 1 y después Mies van der Rohe y Gropius, etcétera, o sea, todas las grandes figuras del movimiento moderno, y muchos de nuestros profesores habían estudiado y estado en contacto con ellos, entonces la relación era bastante natural. Y me di cuenta que la arquitectura que yo había aprendido a hacer, la forma de la arquitectura, no se adaptaba a estas condiciones. Estas condiciones que conocemos de lluvia, de humedad, de calor, de gente con otra manera de convivir, de enorme afabilidad, los espacios abiertos que se relacionan con la naturaleza porque el clima lo permite, etc. Me di cuenta que había un cambio que había que realizar en lo que yo había aprendido. Claro, siempre quedan cosas que son como de la esencia misma de la arquitectura, como el hecho de entender que la arquitectura y el arquitecto están para servir, para resolver, para ponerse a disposición de. Pero esto también significa que
que en ese proceso de ponerse a disposición de algo, de un proyecto, de un problema de alguien, de alguna corporación, etcétera, debe haber una propuesta de por medio. O sea, no somos dibujantes, digamos, somos mucho más complejos que eso. Y eso, evidentemente, lo aprendíamos muy bien en la universidad y eso no me cambió para nada. Pero sí en la forma, en cómo el edificio se iba configurando. Sobre todo, eso fue una de las cosas importantes. Y bueno, yo siempre digo que me enseñó cómo fue la cosa. Yo estaba desubicado, me tomó un tiempo y empecé a recorrer el país para todos lados. Hay un antecedente que no quisiera saltarme, que es su tesis. Sí. Entendimiento tal vez de que no era lo moderno exclusivamente. Viene con el trabajo que usted hizo de tesis y sí, que tenía que ver con una obra de Le Corbusier. Sí, fue una tesis sobre diseño urbano que nos la dirigió un profesor que venía llegando de Londres. Es una tesis de 1968, o sea, Le Corbusier y los grandes del movimiento moderno habían muerto hacía poquitos años. O estaban por morir. Alto no todavía, Alto todavía estaba vivo, pues, pero los otros ya, Le Corbusier murió el 65, Gropius por ahí. En 68. Sí, entonces, había una generación nueva dirigida, 3 o 4 o 5 de ellos tal vez, que fueron los más fuertes, que constituyeron un grupo que se llamaba el Team 10. Y en ese grupo empezaron a repensar la ciudad. Y el repensar la ciudad implicaba oponerse abiertamente al CIAM y a todas las teorías de la Carta de Atenas y que se divulgaban a través de los congresos internacionales de arquitectura moderna, los llamados CIAM. Y ese grupo era un grupo muy dinámico, muy fuerte, que incluso uno de los colaboradores de Le Corbusier, que era Guillermo Julián, participó en uno de esos congresos del CIAM y estableció contacto con Aldo van Eyck y con Allison y Peter Smithson, que eran, digamos, los que movían los ideólogos del grupo. Y entonces eso me llevó a mí, junto con 2 amigos, a escoger a este profesor que venía llegando de Inglaterra y que estaba muy metido dentro de ese nuevo pensamiento del urbanismo, del diseño urbano, y diseñamos entonces una tesis, un concepto de tesis que se llamó densidad-intensidad. O sea que los espacios urbanos ya no tenían una visión tan formal como se planteaba en la Carta de Atenas, sino que tenía que ver con la vida y como lo que Aldo van Eyck llamaba el in-between, lo que está entre las cosas, ¿no? Y eso nos llevó a poner en nuestra tesis un punto de interrogación en un dibujo de Le Corbusier, cuestionando el acercamiento del gran ídolo de la arquitectura del siglo XX y que había sido nuestro maestro. Entonces en la universidad generó un cierto malestar esta situación. Pero bueno, eso ya implicaba en cierta medida un desligarse, cortar el cordón umbilical de aquella formación del movimiento moderno, y las circunstancias de la vida hicieron que llegara a Costa Rica y entonces apareció otro cordón que me permitió nutrirme de una nueva savia para hacer una arquitectura diferente. Usted mencionaba antes de esta interrupción que yo le hice, que usted empezó a visitar lugares.
sí, empezó a ver qué pasaba. sí, Por decisión propia, por cuestiones de trabajo, ¿de dónde salen esas visitas? No, eso es por inquietud, porque cuando yo me di cuenta de que lo que yo sabía hacer no lo podía aplicar, entré en una crisis complicada, pues. Entonces, ¿qué es lo que hice para vivir y mantenerme y etcétera? Empecé a dar asesorías de construcción a empresas, ¿no? Donde el diseño prácticamente no existía, era muy elemental, muy básico. Pero entonces en algunas empresas industriales, en industrias, ¿no? Yo me ofrecía y formaba algún equipo adentro con alguna gente y traíamos algunos albañiles y hacíamos ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento, etc. Y con eso ganaba algo de dinero y me empezaba a preparar en el fondo para ver qué era lo que iba a encontrar. A ver, qué era lo que había a encontrar, qué me voy a encontrar, qué me ofrece Costa Rica. Y me empezó a ofrecer un montón de cosas, o sea, fui a varios lugares de poblaciones precolombinas, digamos, que todavía en aquella época tenían una manera de vivir bastante original, sin mucha intervención. También estudié los cascos antiguos de las ciudades coloniales como Santo Domingo, Escazú, etc. San Joaquín, que estaban bastante intactos todavía, ¿no? Muchas de las casas de Cartago también. Entonces, es el periodo colonial, el periodo precolombino, el periodo colonial, el periodo republicano. Y empecé a ver las casas de madera en pequeños lotes. Se había pasado del lote esquinero colonial de 4 casas por manzana a una serie de casas pegaditas una al lado de la otra con lotes de, si acaso, 12 metros de frente, solo con 2 posibilidades de ventilar e iluminar, que era la fachada frontal y la fachada lateral. Entonces, ¿cómo se resolvió la habitabilidad de esas construcciones en comienzos del siglo XX hasta la mitad del siglo XX con maestros de obra, básicamente, y construcciones en madera, esa construcción republicana, ¿no? Toda la experiencia de las bananeras, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? Es que en esa época se hablaba mucho de cuál era la arquitectura de Costa Rica. Entonces siempre se decía que la colonial, que la casa de adobe, etc. Y yo me atreví a decir, no, cada época ha tenido su respuesta. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Un clima determinado. En la zona atlántica, de las bananeras, para el Pacífico, el Atlántico, la respuesta es la correcta para un clima con esas características y para un tipo de trabajo como el que se lleva a cabo ahí. En la época precolombina, con lo que tenían en las poblaciones precolombinas, resolvieron también frente al clima con sus materiales y sus tecnologías apropiadas. Los españoles, ¿qué hicieron? Construyeron en adobe, un material nuevo, importado en América. En América no había adobe, había piedra en las grandes civilizaciones de Perú, Bolivia y México, Guatemala. Pero adobe no había, tal vez había bajadeques, cosas de ese tipo. Pero los mismos españoles entienden que tienen que empezar a adaptar sus edificios. Entonces, esa concepción de generar edificios adaptados al clima y adaptados a lo que hay en el lugar va generando, en mi caso, una reflexión que se va enriqueciendo para hacer una arquitectura contemporánea que no es copia del pasado, sino que es con expresión contemporánea de hoy día, responder a las vivencias y las solicitudes de los programas.
Y eso hace entonces que empiecen a aparecer estos edificios que algunos de ustedes conocerán, que han sido diferentes, digamos, y al comienzo muy chocantes, en el sentido de que no se habían visto, ¿no? No se había visto un manejo de bloques de cemento y arena expuestos y mezclados con ladrillo. ¿De dónde sale eso? De algo que se había hecho aquí hacía varios años en Costa Rica, que era piedra con cemento. Lo descubrí en una columna del Beneficio Turnón, aquí en el centro de San José. Dije, pero bueno, aquí ¿qué está pasando? Son dos materiales sencillos que puestos uno a la par del otro se valorizan mutuamente. Entonces, hagamos la prueba. Y empezaron a salir tempranamente edificios como Plaza Mayor, por ejemplo, donde se puso en práctica esa mezcla ya de manera tal vez ahí grande, extensa, mezclando el bloque con el ladrillo. Y lo mismo pasó con la lámina de zinc, ¿no? A ver qué podemos hacer con este material que no tiene gran valor, que es un material que no tiene pedigrí, no tiene... nadie lo busca por bonito, ¿no? Lo buscan porque es práctico y porque es bueno, ¿no? Porque resuelve. Claro. Pero nadie, pues mira qué bonito. Entonces, pero ¿por qué no podemos nosotros hacer cosas creativas con ese material? Y por ahí entonces empezamos a buscar y empezamos a encontrar el hilo de la madeja. Usted comentaba antes que ese referente de la arquitectura vernácula costarricense, usted lo empieza a interpretar, y a mí me llama mucho la atención, bueno, muchos proyectos, pero por ejemplo su casa, Sí. la original, ¿verdad? De los 70s, tiene un zaguán, tiene un corredor, ¿verdad? Sí. Conceptos de patios, es una asimilación de todo esto, pero con un lenguaje totalmente contemporáneo y propio suyo, porque es el uso del ladrillo y todo esto que estaba mencionando. Sí. Proyectos tan distintos como Plaza Mayor, como los colegios o los BAC San José, sí, que algunos de ellos tienen corredores exteriores techados, como las antiguas casas totalmente de hacienda, ¿verdad? Las casas de campo costarricense. Son elementos, digamos, de arquitectura vernácula que no están copiados, como usted lo mencionaba, pero están bien integrados en una arquitectura contemporánea y que responden no solo al tiempo actual, a los materiales, porque de pronto vemos esas láminas de zinc onduladas y no tienen columnas que sostengan el pórtico, entonces se vuelven muy interesantes. Ese inicio de un lenguaje o ese lenguaje que usted identificó, cómo se va asimilando o interpretando también dentro de su obra. Sí, eso es cierto, pero todos esos espacios que tú has mencionado tienen una validez contemporánea porque existen las vivencias que suceden ahí debajo de esos espacios. La gente está bien debajo de esos espacios. O sea, esas vivencias no han cambiado. Esas vivencias de estar afuera pero protegido. Uno está en el corredor protegido del sol y protegido de la lluvia, pero está al fresco. Está al fresco. Y si tiene macetas el corredor, mejor todavía, porque ayuda con los rayos y cuando se riegan se genera toda esa cosa de un mejor microclima. Eso está muy bien. Y tiene vigencia porque la vivencia existe, permanece. Son cosas que han permanecido en el tiempo. Entonces son esas permanencias las que van amarrando esta arquitectura contemporánea con el pasado. Esas permanencias. Y hay que ir a buscarlas. Y habrá otras. Con lo del lenguaje, eso es cierto. Lo que tú dices, lo has detectado bien.
Y es que el lenguaje que yo creo, por lo menos el que yo he utilizado, es un lenguaje donde están definidas las sílabas. No están definidos los párrafos, ni están definidas las frases. Está definido la sílaba, que es lo elemental. Lo elemental. Digamos, un párrafo es como el edificio completo, ¿no es cierto? La frase es una parte del edificio, el corredor, qué sé yo. Pero la sílaba es cómo se mezcla una cosa con otra. Una L con una A en un lado, en una palabra quiere decir una cosa y eso mismo en otra palabra quiere decir otra cosa. Entonces, ¿cómo se encajan? ¿Cómo se amarran? ¿Cómo los diferentes materiales se van uniendo entre ellos y constituyen un alero? Un alero es una sílaba y esa sílaba puede significar, depende cómo esté, en que sea un alero alto, un alero solo, un alero doble, un alero proyectado, un alero con apoyos, un alero con pie de amigo, un alero emboladizo, etc. Está siempre el alero, siempre está la sílaba, pero está resuelto de diferente manera dependiendo de la vivencia o del programa del edificio. Y las sílabas permiten una composición diferente siempre. Exactamente, ¿ves? Entonces es como el que escribe, ¿no? Con la misma sílaba, las mismas letras, puede escribir un drama, como puede escribir una comedia. Y lo otro de los viajes que es ver cómo se vive en otras latitudes. Tuve la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Noruega y ver que en Noruega, donde el frío no perdona. O sea, el frío, el invierno es tan duro que primero hay que planificar el invierno. Nosotros en el trópico no planificamos porque de alguna manera resolvemos. No tenemos situaciones extremas. En los países del norte, nórdicos, si uno no se prepara para calentarse en el invierno, se muere, sencillamente. Entonces, eso genera también en la personalidad de la gente una capacidad de planificar, una necesidad de planificar y ya lo tienen asumido como una cosa natural. A nosotros nos cuesta mucho planificar porque siempre tenemos fruta en el árbol, siempre. Y si tiene algún problema de peste, el otro va a tenerlo. Entonces, tenemos una naturaleza mucho más pródiga, entonces nos podemos permitir una serie de libertades. Pero ¿qué pasa eso llevado al espacio? El espacio nuestro tropical es abierto, es casi como que no tiene límites. Los límites los define una sombra del sombra, techo. Exactamente. Pero en esos otros países el espacio está limitado a pequeñas dimensiones, porque hay que calentarlo. Hay que calentar el espacio. Y el espacio se calienta con las puertas cerradas. Incluso se dormía de noche, adentro de un ropero. O sea, se cierran las puertas y se abre una ventanita chiquitita, porque es el calor del cuerpo el que tiene que generar el confort. Entonces, eso genera un tipo de arquitectura. Claro, con la época moderna y la introducción de la calefacción y la riqueza y el aire acondicionado y etcétera, todas esas cosas como que se empiezan a diluir. Y entonces hoy día uno ve los proyectos que se hacen en Noruega y son unos grandes espacios. Entonces, pero ¿cómo están calentando en el invierno cuando están a menos 30 bajo cero? Esos vestíbulos de estos teatros o de estos museos, bueno, eso se lo pueden permitir porque tienen un fondo soberano y porque tienen un ingreso per cápita altísimo y que pueden botar dinero en calefacción. Pero en principio no debería ser así.
¿ah? Porque está bien, son muy bonitos edificios, lindísimos, pero se está gastando un dinero por el hecho de tener un cierto tipo de arquitectura. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, hay que cuestionarse ese punto. Totalmente. Nosotros tenemos otra situación. Bueno, todas esas cosas yo las empecé a analizar, a estudiar, y para poder llegar a esto que hemos hecho después de, bueno, más de 52 años de ejercicio profesional, y que bueno, ahí están los proyectos, ahí están las cosas. Uno le pasa lo que decía Frank Lloyd Wright, ¿no? A nosotros los arquitectos tenemos que sufrir nuestros errores, ¿no? No es como los médicos que los entierran, decía Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, lo que uno ha hecho, ahí está visible, criticable. De esos años en que usted empieza a desarrollar investigaciones para identificar características o condiciones a tomar en cuenta en el trópico, hay un texto que a mí me encanta, y es uno que usted escribió en la revista Hábitat del Colegio de Arquitectos sobre el primer estilo internacional. Y es un análisis muy interesante de cómo los condicionantes de los lugares generaron de alguna manera una reinterpretación de la arquitectura, en este caso el victoriano, sí, y cómo esas arquitecturas de madera, ¿no?, se adaptaban, sí, claro, a diferentes condiciones. Y lo vemos en Costa Rica claramente, pero tal vez si hablamos un poco de esa investigación o de esas conclusiones a las que usted llegó. Sí, es que justamente cuando yo estudiaba, uno vivía en un mundo en realidad un poco irreal, porque era el movimiento moderno y de los centros de pensamientos era donde más o menos como que se dictaban cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Desde Europa, Japón, Estados Unidos. Y bueno, y eso, uno estudiaba mucho lo que estaba pasando allá y era para sus problemas, sus realidades. Y entonces, la pregunta mía siempre era, pero es que el lugar, hay una cuestión que tiene que ver con el lugar. Y el lugar tiene que estar presente, el lugar tiene que ser parte de la generación de la arquitectura y de la caracterización de la arquitectura. ¿Por qué esta es así y no es de esta otra manera? Y el lugar y la gente y la vivencia. Y eso para mí me daba vuelta y vuelta. Y de repente, viendo, me acuerdo que vi una casa, una revista, y veo, pero mira, esto es de Costa Rica. Y no era de Costa Rica, era de Tailandia. Pero entonces, ¿y por qué? Tailandia tienen otra religión, tienen un machinillo, nosotros no. Hay unas diferencias culturales importantísimas, pero ¿y por qué la arquitectura de repente se confunde? Bueno, y es por la adaptación al lugar. Y entonces me empecé a dar cuenta que el victoriano, que es un estilo constructivo arquitectónico de la Reina Victoria, de finales del siglo XIX, de la gran época colonial del Imperio Británico, que se empezó a multiplicar en el mundo. En prácticamente todas las colonias que tenía el Imperio Británico había construcciones victorianas. Además, se divulgaban esas construcciones por las ferias industriales. Alrededor de 1850 empiezan a hacerse las grandes ferias en las capitales europeas y en Estados Unidos. Por ejemplo,
en 1879 se hace la feria en París y se construye la Torre Eiffel, que es parte de la feria. Ahora estamos en la feria de Osaka del año 25, del 2025. Pero esas ferias industriales era para exhibir los productos, para exhibir las maquinarias, para exhibir todo lo que los países industrializados en ese momento podían ofrecer al mundo. Y entonces el mundo acudía, el mundo de las colonias, de los distintos continentes llegaban a visitar y a ver qué había, qué se ofrecía. No teníamos el sistema de mercadeo que tenemos ahora. Había que desplazarse para ir a ver. Y una que otra revista, una que otra publicación contenía ese tipo de cosas. Cuando uno ve revistas de comienzos del siglo XX donde ofrecían maquinarias de esto, maquinarias de lo otro. Y entonces también se ofrecían modelos de casas. Las casas victorianas se ofrecían en catálogos en esas ferias industriales, universales. Entonces uno podía comprar unos libros, unos catálogos grandes, donde decía Villa estilo florentino. Y entonces ahí estaba el dibujo, las plantas, las elevaciones, el despiece y los costos de la casa. Entonces eso permitía que alguien que iba de algún país lejano y le gustaba esa casa, estilo florentino, tenía toda la información como para construirla en su país. Pero cuando llegaba al país se daba cuenta de que el clima tal vez no era el apropiado. Y decía, no, si aquí le están poniendo un balcón gigantesco, abierto y sin techo, y en mi lugar llueve, bueno, voy a agregarle. Entonces el victoriano empezó a adaptarse. Empezó a adaptarse por las vivencias de la gente, por la experiencia de la gente que conocía su lugar donde vivía. Y decía, no, esto me parece muy bonita, esta casa florentina, pero esto tengo que cerrarlo. Este balcón gigantesco que tengo aquí, en el invierno me voy a morir de frío, entonces lo voy a cerrar con vidrio. Y entonces surge la galería. Y la galería no es otra cosa que el balcón de la casa tropical que se lleva a otro clima y que se cierra con vidrio y que se transforma en una galería, en una zona de estar. Entonces el victoriano mantenía la casa florentina, pero con una galería. Entonces permitió justamente adaptaciones, pero se convirtió en un estilo internacional mucho antes del movimiento moderno, pero mucho más rico que el movimiento moderno porque incorporó las vivencias de la gente y la gente hizo suya esos modelos arquitectónicos. Y eso es lo interesante de eso. Sí, claro. Usted también en algún momento participó en una investigación sobre las casas de las bananeras. Así, sí. Y cómo fue también una adaptación al clima, sí. pero que se hizo en muchos países. Sí, claro. Mira, eso fue el resultado de un premio que ganamos, una beca Guggenheim. Entonces, era una cantidad de dinero. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de dinero? Entonces, hicimos la investigación de las casas de las bananeras. Y tuvimos la oportunidad de conocer a la gente que manejaba las bananeras. Y entonces nos dieron acceso a los archivos de planos. Y todos los edificios de las bananeras se dibujaron en las oficinas de arquitectura e ingeniería de las propias compañías bananeras. Y estas compañías bananeras, que eran compañías universales,
que tenían en todo Centroamérica, en el norte de Sudamérica, en el sur de Estados Unidos, en las Filipinas, etcétera, tenían modelos similares. ¿Cuál era el desafío que tenían las empresas bananeras? El mismo desafío de los países coloniales que llegaban a un país nuevo a colonizar. ¿Cómo crear condiciones de habitabilidad para que mi gente que viene de Europa permanezca viviendo en buenas condiciones, sin enfermedades y que puedan desarrollar su trabajo de manera correcta y conveniente? Entonces, en los dos casos, en la época colonial y en la época de las bananeras, se desarrolla un tipo de arquitectura que permite que la gente viva en condiciones de clima, entre comillas, extremo, digamos, de mucha lluvia, mucha humedad, de mucho calor, pero sin aplicar tecnologías. Solamente las casas de los managers tenían aire acondicionado. Todas las otras casas no los tenían. Pero entonces ahí surgen cosas muy importantes, por lo menos para nuestro proyecto arquitectónico. Y es el tema de la penumbra y el tema de la sombra, el valor que tiene la sombra en el trópico y el valor de la penumbra. Y en estas casas de la bananera se expresa muy, muy bien, porque primero eran casas que no tenían vidrio. O sea, no se calentaban las casas. La temperatura interna era normalmente 2 grados más fresca que la de afuera, que la que estaba a pleno sol, digamos. A veces esa diferencia era un poquito mayor. Solo mosquiteros, pero estaban en sombras. Los asientos no eran de esto, no eran asientos de vinil, eran todos tejidos, de tal modo que el sudor pasaba. O sea, no quedaba uno ahí atrapado. Entonces, todo era con celosías, todo se ventilaba. Las paredes eran a altura de puertas. Problemas de privacidad, evidentemente que existían, porque se priorizaba la circulación del aire. El techo alto, separarse del suelo para la humedad, etc. Y todos esos elementos los empezamos a recuperar para incorporarlos en nuestros proyectos. Y por ahí van apareciendo. Entonces, eso se convirtió para nosotros en un libro que publicamos, se convirtió como en ir a la escuela de nuevo. Y fue muy, muy instructivo para todo nuestro grupo. Sí, claro, me imagino. Y es parte de ese aprendizaje o reaprendizaje que usted desarrolló para entender o interpretar todo lo que tiene que ver con el clima tropical. Sí, pero además yo quiero decir algo, es que es importante. Es que yo he participado en muchos congresos y en muchos lugares. Me han invitado. También empecé a ir. Y lo digo con enorme humildad. Me fue bien. A pesar de que Costa Rica era desconocido. De que los medios con que diseñamos y construimos no tienen nada que ver con lo que se construye en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos. Nuestros costos son diferentes. La dimensión de nuestros proyectos son pequeños, pero tienen una humildad, digamos, con franqueza. Y eso hizo que nos tocara muchas veces hablar, pero muchas veces, a la par de las grandes estrellas de la arquitectura.
mostrando nuestras pequeñas cosas, pero con dignidad. Y obtuvimos reconocimientos por eso, ¿ves? Entonces, yo lo que quiero transmitir a los muchachos es que todas esas cosas que yo les acabo de contar aquí en los dedos, eso no es como para partir apocado. Al contrario, eso es el trampolín para brincar. Y la calidad de una obra de arquitectura no tiene nada que ver con esas cosas que yo les dije. Se ve, la gente lo aprecia, la gente lo entiende. Haber sido ovacionado, perdón que diga esto, pero así fue en China, en el Congreso Mundial de Arquitectos, ante 4,000 estudiantes o arquitectos que había ahí. Hablé después de Tadao Ando. O sea, uno dice, pero uno dice, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿no? Pequeños pasos de seguridad, ¿ves? Estamos haciendo, podemos ir más allá todavía, podemos seguir progresando. Una vez en España se hace el primer congreso de arquitectura sostenible en el Centro Nacional de las Energías Renovables en Pamplona. Líderes en el tema de la generación eléctrica. Entonces, se plantea este primer congreso internacional sobre arquitectura sostenible. Y un buen amigo español, Salvador Rueda, les dice que ustedes tienen que traer a esta gente de Costa Rica para que les enseñen cómo hacer arquitectura sostenible al precio de la construcción convencional. Si no, no van a lograr que el tema de la arquitectura sostenible camine. Y fue así como llegamos al CENER y nos fue muy bien. Igualmente, o sea, mostrando nuestros pequeños trabajos, pero con dignidad. Y bueno, ahí conocimos a Mercot, porque con toda la humildad, todos ustedes pueden lograr lo que nosotros logramos. Es cuestión de ponerse a trabajar seriamente. Excelente consejo. ¿Qué es lo que? Es decir, yo no puedo estar sin trabajar, Luis Alberto. O sea, no puedo estar sin trabajar. O sea, yo siempre estoy breteando. O sea, porque, no sé, se me generó un hábito y eso es lo que más me entretiene. Estar produciendo, estar trabajando. Si no tengo un proyecto, ahora ya no tengo, entonces me dedico a escribir, me dedico a hacer cosas, invento, porque esa actividad, y ahora que tú me has invitado aquí a la universidad, estoy empezando a soñar un sueño que nunca había soñado, ¿no? Que es estar en contacto con los estudiantes, ser, entre comillas, profesor, transmitir lo que hemos hecho en estos 50 y tantos años de trabajar en Costa Rica. Bueno, y que yo he sentido la necesidad de escribir para aclararme. Claro. Y entonces algunas de esas cosas han pasado a otras etapas, digamos, más formales de artículos, de libros, etc. Sobre eso quisiera aprovechar. Hablábamos al inicio sobre cómo fue ese aprendizaje suyo en el trópico, las investigaciones y cómo le fue dando forma a ese saber disciplinar. Y creo que hay una tercera etapa muy compatible, que es la que tiene que ver con la norma RESET, donde ese conocimiento y ese bagaje que usted había desarrollado, tanto desde la investigación como desde la práctica, se vuelve como de alguna manera los parámetros, sí, de una norma que empezó siendo nacional, pero que ahora es internacional. Entonces, tal vez si hablamos un poco sobre esa relación entre todo este estudio del trópico y el nacimiento de la norma RESET. Sí. Ese tema que tocas es
Cuando hablo de Reset, y cada vez lo digo con más convicción, repito una frase del escritor francés Victor Hugo, y es que a una idea que le llegó su tiempo, nada lo detiene. A Reset le llegó su momento. ¿Y cómo partió Reset? Partió de una inquietud, porque alrededor del año 2000 empezó a hablarse mucho de arquitectura sostenible y de la sostenibilidad. Y empezaron a salir normas. En Europa, Passive House, en BREEAM en Inglaterra, en Estados Unidos, LEED. Y bueno, y entonces nosotros en la oficina y en el Instituto de Arquitectura Tropical, que es como una institución hermana de nuestro estudio de arquitectura toda la vida, empezamos a preguntarnos, bueno, nosotros estamos de acuerdo con el tema de la sostenibilidad, creemos en el tema de la sostenibilidad, pero ¿cómo nos van a evaluar? Porque si vamos a tener que empezar a manejar por la izquierda, cuando manejamos por la derecha, para que nos hagan sostenibles, yo no estoy de acuerdo a aprender a manejar de nuevo, además que no creo que esa sea la solución. Entonces empezamos a estudiar las otras normas y nos dimos cuenta que esas normas eran normas muy buenas, pero que estaban diseñadas para los países que las habían producido. Y todos los países eran países industrializados. Nada que ver con los países del trópico, que son, salvo 5, todos con economías en desarrollo. De los 108 países que hay en la zona tropical, solo 5 son desarrollados, o sea, son ricos. Los otros tienen economía en desarrollo. Y no podíamos suponer que todos los edificios, para tener el sello de sostenibilidad, iban a tener que invertir en equipos caros y además en software de mantenimiento que hay que actualizar en permanencia. Entonces, nuestra primera pregunta es, digo, pero ¿y seremos capaces de hacer una norma? Una norma es una cosa compleja, muy complicada. Bueno, ya empezamos. Y bueno, para hacer el cuento corto, la norma se hizo. Y se hizo como norma nacional en el 2012. Se constituyó como norma nacional y ahora está a punto de salir la última actualización, que es el Reset 2025. Y lo más interesante de todo es que en estos días, yo participo de hace muchos años en una maestría en México, en la UNAM, y sobre arquitectura, como dicen en México, sustentable. Y entonces es todo el año. Todas las semanas tienen prácticamente todos los días alguna conferencia, alguna charla, alguna presentación de un producto, etc. Y yo he estado presente ahí varios años. Y este año hemos logrado que en la sección de normas aparezca Reset. Entonces, por primera vez, Reset va a aparecer ahí en una presentación como algo exclusivo. La norma Reset de Costa Rica. ¿Y qué es la particularidad de Reset? Es que Reset tiene abajo unas palabritas que dicen más diseño que tecnología. O sea, se puede resolver la sostenibilidad en los países tropicales con más pensamiento antes de agregar equipos y técnicas. El Reset ha evolucionado, ha desarrollado. Yo fui presidente del comité hasta hace algunos meses, renuncié. Ya no estoy en el grupo, digamos, que está actualizando, pero ahí hay gente muy convencida que tienen puesta la chaqueta de Reset, norma, y al decir más diseño que tecnología, quiere decir que el diseño puede resolver por el mero hecho del diseño
de saber diseñar muchos de los problemas que habitualmente se resuelven en los edificios agregándole equipos y metiéndoles tecnología que al final de cuentas lo que generan es una dependencia. Es una dependencia fuerte, económica, y te dejan amarrado al país productor de la tecnología. Y en este caso de la sostenibilidad, el primer tema, el primer principio de fondo es no hacer daño al ambiente. Ese es el primer principio que tiene Reset. Y entonces, en base a eso, se van tejiendo todos los 7 capítulos que tiene. El capítulo menos importante de Reset, y que es el más importante en las otras normas, es el que tiene que ver con energía. Porque nosotros la energía que tenemos en Costa Rica es verde. Es verde. Entonces, no la vamos a botar, no la vamos a dispendiar. Pero cuando nosotros estamos consumiendo, porque encendemos un bombillo, no estamos generando un daño ambiental por el hecho de consumir la energía. Su producción es verde. No estamos quemando diésel, como en otros países. Ya tal vez para ir terminando, algo que usted mencionó de Reset y que podríamos usar para el cierre, para que la gente de alguna manera que no conoce, que es una norma que se llama Requisitos de Edificaciones Sostenibles en el Trópico, es que si usted agarra ese primer capítulo, es casi como una rúbrica de evaluación de un proyecto de diseño. Sí. Tiene que ver con la configuración de la planta, con la ubicación en el lugar, iluminación natural, ventilación cruzada, todas esas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera es lo que tenemos que aprovechar en nuestro clima, en nuestro lugar, y lo que usted decía, hacer con poquito, ¿verdad? O sea, si tenemos poco, y ese poco es nuestro clima, nuestro medio ambiente, pues entremos a aprovechar eso. Pues tal vez hablamos de ese primer capítulo que a mí siempre me ha gustado, que es porque es muy enfocado en como una metodología de diseño. Bueno, es que justamente eso. Esta es una norma que la pueden aplicar ingenieros y arquitectos, que son los que trabajan con el tema de la sostenibilidad. Y justamente la norma fue concebida de una manera muy didáctica. O sea, que el que quiera aplicar la norma y abre el primer capítulo y se empieza a dar cuenta cuáles son los criterios que tiene que tener su edificio, es como que le va diciendo, preocúpese de esto cuando vaya diseñando y definiendo los espacios del edificio, preocúpese de esto otro, no se le olvide esta otra cosa. Y entonces todo ese conjunto de criterios que tiene ese primer capítulo es en el fondo lo que tú bien dices, es una guía de diseño. Y eso hace que no se pierda la gente, que no se confundan y que, por otro lado, pongan atención a que ese tipo de cosas al final de cuentas van a ser evaluadas y van a recibir un puntaje y van a recibir una valoración cuando se pase y se haga el escaneo de toda la norma para ponerle los puntos. ¿Ves? Eso es muy importante porque es como llevar de la mano al diseñador para que no vaya quedándole cosas en el olvido. Pero la norma tiene otra cosa que es muy novedosa y que es la norma, lo primero que se hace es definir la categoría del impacto que tiene el edificio. Y el impacto es amarillo, anaranjado y rojo. Y si es rojo, hay que pasarlo por todos los 140 criterios que tiene la norma. Si es anaranjado, son como 120 algo, y ahí va descendiendo.
Pero a la norma se le agregó la columna blanca, que es para la vivienda unifamiliar y de interés social, que es lo que más se construye en el planeta. No puede ser, Luis Alberto, que si estamos hablando de construcción sostenible, lo que más se construye en el mundo no esté normado. No esté normado, no se le pueda aplicar la norma. Bueno, Reset le aplica la norma, ¿ves? Y ha sido muy interesante, ¿ves? Este caso de Reset, porque hay gente que nos han llamado desde países raros, que han tenido conocimiento de la existencia de Reset y haciendo una pregunta, o solamente agradeciendo que existe, porque les permitió resolver, ¿ves? Y eso fue tan interesante, que la Unión Internacional de Arquitectos decidió traducir Reset al francés y al inglés y lo puso en su página para distribución gratuita en el mundo. No sé si lo tienen todavía ahí, pero estuvo durante un tiempo. Eso fue el presidente de la UIA que estuvo aquí en Costa Rica y que conoció la norma. Dijo, si nosotros queremos hacer la sostenibilidad por el diseño, como dicen ellos, sustainable by design, Reset es la herramienta apropiada. Y entonces la tradujeron al francés y al inglés. Y claro, con la intención de que la pudieran utilizar en toda la franja tropical. Exactamente, ¿ves? Y es curioso, pero en Costa Rica el éxito de Reset es muy relativo. Lamentablemente ha ido lento. Las instituciones, algunas se han matriculado, otras no. Hay un trabajo ahí que está pendiente de hacer. Por ejemplo, el MEP debería aplicar Reset como una condición sine qua non de todos sus edificios institucionales, ¿no? Lo mismo el INAH, para estar realmente certificando la sostenibilidad de sus edificios, ¿no? Y que una vez un ministro de Hacienda se interesó en Reset y dijo, yo apoyo Reset porque no me significa más costos en los edificios públicos que yo con el Ministerio de Hacienda tengo que financiar. Porque ahora me están diciendo, es que los edificios tienen que ser sostenibles, entonces si aplicamos tal norma o tal otra norma, nos va a costar tanto más. No. Lo que pasa también, ves, es que esto de las normas, hay competencia, hay de todo, pero también negocio. Entonces los mismos bancos se han preocupado de generar herramientas para medir 3 parámetros: reducción de energía eléctrica, reducción de agua y emisiones de CO2. Y con eso va el préstamo verde. Pero todo lo otro, que si está construido en la periferia y hay que alargar todas las redes eléctricas, o hay que llevar después educación, salud, etcétera. Claro. Eso no se piensa, ¿ves? Pero las normas sí lo piensan, eso, sí lo consideran. Entonces, hay maneras de como zafarle el lomo y brincarse las normas y obtener certificaciones que no son contundentes, sino parciales. Creo que sería interesante terminar tal vez con algún mensaje suyo a los estudiantes, a los que nos están viendo y escuchando, sobre estos 50 años que tiene usted o más de estar en el trópico, estudiando, entendiéndolo, dándole forma en sus obras, pero también en otras cosas como normativas, como investigaciones. Sí, bueno, ¿qué mensaje le puedo dar yo a los estudiantes?
Me estoy inaugurando, como les decía hace un ratito, de profesor. Estoy un poco asustado porque sé que los estudiantes de ahora son muy diferentes de lo que éramos mi generación y también la generación de Luis Alberto. Entre la de Luis Alberto y la mía no hubo gran diferencia, ahora sí lo hay. Y me he dado cuenta, porque algunos de ustedes me han ayudado a hacer algunos ejercicios con inteligencia artificial, de la maravilla que son esas herramientas nuevas, cómo facilitan el trabajo, pero también cómo, entre comillas, evitan de que yo aprenda, porque me hacen el trabajo. Entonces, creo que hay una cosa, sí, que es inevitable, que cuando a ustedes les den un trabajo, sea el que sea, le haga una consulta a ChatGPT y ChatGPT les va a exhibir una cantidad de modelos para su proyecto o para solución de algo específico en alguno de los proyectos que estén realizando. Eso va a ser así y ya es así. Pero la pregunta es, ¿cómo escojo? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Tengo yo como estudiante el criterio formado para decir la solución 4 que me dio ChatGPT es la mejor? ¿O tal vez la primera? ¿Con qué parámetros voy yo a escoger la primera o la tercera? ¿Porque me gustó? ¿Porque no me gustó? No. Ahí lo que se necesita es criterio, porque hay soluciones que son muy apropiadas a lo que ustedes están haciendo como asignatura, como trabajo, como encargo, y hay otras que no lo son, pero que son también muy llamativas. Entonces hay que formar criterio, y el criterio se educa teniendo conceptos básicos con los cuales uno se compromete. Y esos son los que lo van a ir orientando y los que lo van a ir dando la línea a través de la formación en la universidad y después en su carrera profesional. Hay que formar criterio. Que no sea ChatGPT el que le hace los proyectos, sino que más bien ustedes le tuerzan la mano. Y les voy a decir, un poeta francés dijo, cuando paseo por la ciudad, hay edificios mudos, hay otros que hablan y hay unos pocos que cantan. Paul Valéry. Sí, exactamente. Paul Valéry era a las 5 de la mañana. Dije, Paul Valéry. Y me entró la duda con Verlaine, otro poeta francés. Y entonces tomé ChatGPT y puse la frase. ¿Quién dijo? Hay edificios mudos, hay edificios que hablan y hay edificios que cantan. Y ChatGPT me dice Adolf Loos. Y da toda una argumentación de por qué Adolf Loos. Entonces, a mí me entró en la vida y dije, ¿pero qué es esto? Yo toda la vida he sabido quién es el poeta, ¿no es cierto?, que dijo esto. Y no es Adolf Loos. Entonces, le hago la pregunta y le digo, pero no fue Paul Valéry el que dijo tal y tal. Y se excusa. ChatGPT me dice, sí, me equivoqué, disculpas, no es Adolf Loos. Y me empieza a argumentar por qué Paul Valéry dice eso. Perfecto. Y yo digo ya, bueno, me quedé sorprendido de que ChatGPT cometiera un error tan garrafal y que después se disculpara, lo reconociera. Y después, qué sé yo, pasó el tiempo, pasaron las horas, le hice otra pregunta. Y antes de contestarme la pregunta,
volvió a pedirme disculpas de que no era Adolf Loos. Eso te ha pasado a ti. Sí, me ha pedido muchas veces disculpas. Para mí fue una novedad. Entonces yo dije, bueno, ojo, que no es realmente el gurú que nos está dando la solución de todo. Terminemos ahí. Me parece excelente manera de terminar. Muchas gracias, don Bruno, por la visita, por acompañarnos y gracias a los que nos estén viendo. Buenas tardes. Mucho gusto haber estado aquí. Gracias, Luis Alberto.